A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a este espacio de divulgación, un espacio dedicado exclusivamente a la salud, a la ciencia y sobre todo a la búsqueda de nuestro bienestar integral. Hoy quiero empezar este programa de una manera distinta, dejando de lado los protocolos y hagamos una pausa consciente. La vida moderna nos impulsa a una velocidad que nos impide notar el telón de fondo de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida, pero hoy vamos a detenernos. Quiero enviar un abrazo profundamente solidario a cada una de las personas que nos sintonizan en este momento y que lamentablemente viven una batalla silenciosa pero constante, la lucha contra la contaminación acústica. Sabemos que hay muchos activistas del ruido al otro lado del receptor, personas que día tras día levantan su voz, escriben cartas a las autoridades que nunca contestan, acuden a reuniones vecinales desgastantes y luchan incansablemente por ciudades más tranquilas, más silenciosas, más humanas y en definitiva más habitables. Este programa es para ustedes, es un homenaje a su perseverancia y también es una herramienta porque hoy no vamos a hablar solamente de molestias o de quejas vecinales, sino que vamos a hablar de argumentos científicos y vamos a hablar de biología pura de una manera que sea fácil de entender. Tenemos esta peligrosa tendencia cultural a subestimar el sonido. Hay una narrativa social que nos dice que el ruido es simplemente un precio a pagar por vivir en la modernidad. Un costo inevitable por estar cerca de bares, discotecas, zonas de ocio nocturno, grandes avenidas. Nos decimos a nosotros mismos con una seguridad muy falsa, ya nos acostumbramos. Pero, ¿saben qué es lo más inquietante de pensar de esta manera? Que biológicamente es falsa y es peligrosamente ilusoria, porque la ciencia es categórica al respecto. Sus células no se acostumbran. El cerebro humano, incluso cuando estamos profundamente dormidos, nunca apaga su función de vigilancia. No tenemos párpados para nuestros oídos. El ser humano, a diferencia de otras especies, no posee un mecanismo de cierre voluntario para el canal auditivo. Su sistema auditivo está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas. Y ese zumbido constante del barullo diurno, el golpeteo rítmico de la ciudad, esos graves que atraviesan los muros, todo eso está penetrando nuestro sistema nervioso, obligando a nuestro cuerpo a mantenerse en un estado de alerta que jamás debería ser sostenido. Imaginemos nuestro cuerpo como una especie de fortaleza antigua. Nuestros ojos pueden cerrarse, pero nuestros oídos son siempre un portón abierto. Cuando el ruido penetra, activa una cascada de hormonas. Creemos que estamos en nuestra casa, en nuestro refugio, pero nuestro tronco encefálico, nuestro tallo cerebral está disparando señales de estrés, porque interpreta esta frecuencia como una invasión. Es una respuesta de lucha o de huida que realmente jamás termina. Y aquí es donde reside la gran tragedia de nuestra era. Estamos viviendo en un estado de estrés crónico, de baja intensidad, una especie de fatiga biológica que se acumula día tras día sin que nos percatemos de esto. Hoy vamos a detallar dos estudios científicos que actúan, en mi opinión, como pilares fundamentales para entender esta problemática. No son opiniones, no es subjetividad, son hechos validados por la academia y publicados en revistas de prestigio internacional. El primero, publicado en Antioxidants and Redox Signaling en el año 2022, nos revela cómo el ruido de tráfico y la contaminación acústica no solo nos distraen, sino que alteran la mismísima maquinaria de nuestro ritmo circadiano. Estamos hablando de esa desregulación, de ese reloj maestro de que dicta cuándo debemos despertar, cuándo debemos reparar tejidos y cuándo debemos sanar nuestro ADN.
El ruido literalmente altera nuestro tiempo biológico. El segundo estudio fue publicado en el European Heart Journal en el año 2021. Es muy revelador y para muchos, como para mí personalmente, es frustrante, incluso aterrador, porque nos demuestra cómo es que el ruido de los aviones y el transporte pesado durante la madrugada actúan como un disparador agudo de la muerte cardiovascular. Vamos a comprender por qué el ruido es un tema de salud pública de primer orden, un factor crítico que marca la diferencia entre una vida plena y un evento médico inesperado. Pongámonos cómodos, busquemos el lugar más tranquilo de nuestro hogar, preparémonos, vamos a entender por qué el silencio no es un lujo ni un privilegio para unos pocos, es genuinamente un derecho fundamental para la supervivencia humana. Y antes de entrar en materia, hagamos un ejercicio final de atención. Detengámonos un segundo, aislémonos de todo lo externo y escuchemos nuestro entorno. ¿Qué es lo que oímos? Si es un zumbido eléctrico, si es el eco lejano de una discoteca quizá. Ese sonido de fondo que creemos que no nos afecta, pues precisamente el objeto de nuestro charla el día de hoy es el factor que está dictando en este preciso momento un nivel de inflamación en las arterias y la calidad de nuestro descanso. Bueno, quédense con nosotros, vamos a ver después de este programa, entenderán por qué es que la salud, la longevidad y la paz mental dependen en gran medida de lo que permitimos que entre por nuestros oídos. No somos máquinas de hierro, somos organismos rítmicos y cuando el ruido rompe ese ritmo el organismo colapsa. Así que comencemos este viaje hacia el silencio reparador necesario e indispensable para nuestras vidas. Vamos a profundizar en algo muy interesante. Sumerjámonos en el estudio titulado Cambios en la regulación redox del ritmo circadiano por factores de riesgo ambientales, publicado en la prestigiosa revista Antioxidants and Redox Signaling del año 2021. Este trabajo científico liderado por el Dr. Thomas Munsell de la Universidad de Mainz nos permite mirar bajo el microscopio molecular de nuestra propia existencia biológica. Imaginemos por un momento que dentro de cada uno de nosotros hay una especie de orquesta sinfónica de precisión milimétrica, porque así es como funciona nuestro organismo. Realmente es una danza y una sinfonía dictada por nuestro ADN material genético que comanda todas las funciones de una manera precisa. No hay un director con batuta frente a una audiencia. En su lugar, hay un director invisible que utiliza un lenguaje químico para coordinar miles de procesos al mismo tiempo. Cuando los rayos del sol tocan nuestras retinas, este director lanza una señal. El cortisol comienza a ascender en nuestra sangre. Y ese cortisol nos da el empujón necesario para afrontar el día. Aumenta nuestra presión arterial, la temperatura de nuestro cuerpo y nuestra agudeza mental. Nos prepara para trabajar. Pero cuando cae la noche y la luz se retira, este mismo director orquesta la liberación de otra hormona que es la melatonina y le dice a cada célula que es hora de descansar y de recuperarse. Pero ¿se han preguntado cómo sabe una célula qué hora es exactamente? ¿Cómo es que sabe el hígado, el corazón o el riñón qué función biológica ejecutar en el momento preciso? Porque las funciones biológicas son rítmicas y cambian a lo largo del día. Y aquí es donde entran en juego dos maestros de obra de ingeniería molecular de nuestra arquitectura biológica, los genes denominados clock y PMAL. Imaginen que estos son como los jefes de turno de una megafábrica, que es nuestro cuerpo y cada una de nuestras células. Es literalmente una industria, y cuando amanece, estos genes marcan el inicio de la jornada. Lo que hacen es activar toda la maquinaria metabólica, el procesamiento de nutrientes y la síntesis de proteínas. Por otro lado tenemos a los genes period y criptocromo. Estos son el equipo de mantenimiento nocturno. Cuando se activan, le dicen a la fábrica que se detengan las máquinas, que es hora de limpiar. Y es durante este periodo de silencio biológico cuando nuestras células reparan el material de ADN dañado y eliminan los desechos metabólicos acumulados a lo largo del día. Muchos productos, sustancias tóxicas y proteínas mal plegadas deben eliminarse durante la noche. ¿Qué sucede entonces cuando el entorno que nos rodea es caótico, es ruidoso? Entonces hagamos una analogía. Imaginémonos una habitación llena de relojes antiguos. Algunos marcan las 2,
otros las 4, otros las 8. Pero en un estado de salud todos los relojes están perfectamente sincronizados con un reloj maestro ubicado en nuestro cerebro. Cuando vivimos en una ciudad ruidosa, con contaminación acústica constante, con parlantes, baffles, con picos, es como si alguien entrara en esa habitación, en ese cuarto, y empezara a mover las manecillas de cada reloj al azar, de forma violenta y de manera errática. Esto la ciencia lo denomina desalineación o desajuste circadiano. Es la pérdida total de la armonía de sus funciones biológicas. Las células dejan de saber si es de día o de noche, y cuando eso ocurre, el caos se apodera de todo el sistema biológico. Y es aquí precisamente donde el ruido se vuelve de verdad muy peligroso. Debemos entender que el estrés por ruido no es solo una experiencia auditiva, no se trata de una simple molestia. Es una agresión química directa. El ruido constante dispara la producción de sustancias que llamamos especies reactivas de oxígeno. Son especies que les falta un electrón pareado en su último nivel de valencia y pueden reaccionar con cualquier sustancia biológica. Pero en términos sencillos se trata de basura celular oxidativa que producen nuestras mitocondrias. Cuando esta basura, por decirlo así, se acumula en exceso, los interruptores de los que hablamos hace un momento, el clock y el BMAL, que son estos genes, y el period, se traban unos sensores metabólicos, unas moléculas como la proteína quinasa activada por el adenosín monofosfato o AMP quinasa, y las sirtuinas, que son otras proteínas, pierden sensibilidad, ya no saben cuándo hay energía y cuándo no. El ruido, por tanto, actúa como un bloqueador, impide que su equipo de limpieza haga su trabajo. Por eso cambiemos la perspectiva de hoy. El silencio no es un lujo decorativo, no es algo que buscamos porque queramos estar tranquilos. El silencio es en realidad el espacio vital, el tiempo de descarga que el cuerpo exige desesperadamente para realizar la limpieza profunda de todos los tejidos. Sin silencio no hay reparación. Sin silencio esta orquesta interna toca prácticamente una melodía tan desafinada que con el tiempo se convierte de manera inevitable en una enfermedad. Es una responsabilidad biológica proteger este tiempo de calma. Si se vive en un entorno donde el ruido se ha vuelto el estado natural y se ha convertido en costumbre, sepamos que se está forzando a la orquesta a tocar sin descanso, agotando, haciendo la analogía a los músicos y deteriorando todos los instrumentos. Y debemos entender que el silencio es fundamentalmente medicina. Para comprender realmente por qué el ruido es un enemigo tan sigiloso de nuestra salud, debemos bajar al terreno de lo invisible, digámoslo, por decirlo de alguna manera, la cuántica biológica, sin exagerar en el nivel de tamaño, pero sí, por decirlo de algún modo, al micromundo, donde se libra esa verdadera batalla por nuestra longevidad. Tenemos que conocer a dos de nuestros supervisores moleculares que trabajan sin descanso. La proteína quinasa activada por el AMP cíclico que ya les había mencionado antes, o AMP quinasa, y una familia de enzimas conocidas como las sirtuinas. Las AMP quinasas son básicamente nuestro medidor de combustible celular. Imagínenla como un sensor de alta precisión que escanea constantemente cuánta energía tiene la célula. Cuando los niveles de energía caen, por ejemplo, durante el ayuno o al final de una jornada, esta enzima se activa y envía una señal de alarma a las células, les informa que la energía está baja. Tenemos que pasar al plan B, porque necesitamos quemar reservas, necesitamos reciclar materiales para producir energía, la encargada de dictar prioridades metabólicas. Pero el ruido, ese estresor constante ambiental, actúa como un saboteador infiltrado. El estrés oxidativo que provoca la contaminación acústica descalibra este sensor. La AMP quinasa deja de leer bien el nivel de combustible y el metabolismo empieza a tomar decisiones erráticas. Precisamente es aquí, en este escenario, en donde nuestra protagonista, la sirtuina, si la AMP quinasa es el medidor, la sirtuina es la supervisora de mantenimiento de alta gama de nuestra fábrica celular.
ella es la responsable de la longevidad, de la estabilidad del genoma, del núcleo y del genoma de las mitocondrias, por lo tanto de la calidad de nuestras mitocondrias, que son esas pequeñas centrales eléctricas que generan la energía necesaria para el latido del corazón y cada pensamiento y cada señal eléctrica que genera cada una de nuestras neuronas. Ahora bien, para que la sirtuina pueda realizar su trabajo, para que pueda reparar el ADN dañado y mantener las mitocondrias como nuevas para hacer su trabajo, generar energía, necesita un combustible muy específico, una molécula llamada nicotina adenina dinucleótido, o NAD. Es como la moneda de cambio de la energía celular. Sin esta molécula, la sirtuina se queda literalmente de brazos cruzados. La AMP quinasa fabrica dentro de sus procesos metabólicos la nicotina adenina dinucleótido para que la sirtuina trabaje. ¿Qué ocurre exactamente cuando nos exponemos al ruido crónico? El ruido bombardea al organismo con señales de peligro constante. Esta activación permanente dispara un consumo desmedido de energía, genera una oleada de especies reactivas de oxígeno que el cuerpo debe neutralizar. ¿Qué significa esto? Que la célula, bajo ataque de ruido, se ve obligada a gastar todas sus reservas de nicotinamida adenina dinucleótido para combatir literalmente un incendio oxidativo. Es prácticamente un escenario de crisis absoluta. La supervisora de mantenimiento, la sirtuina, se queda sin herramientas ni combustible en medio de la emergencia. Es como si el equipo de limpieza de una fábrica entera dejara de trabajar porque se les ha acabado el presupuesto justo cuando más basura se acumula. Al fallar el mantenimiento, la fábrica empieza a llenarse de desperdicios biológicos tóxicos. Las mitocondrias que no han sido reparadas empiezan a fallar, empiezan literalmente a chisporrotear y a producir aún más especies reactivas de oxígeno, creando un círculo vicioso de autodestrucción, activando la apoptosis o muerte celular programada. Por eso, estimada audiencia, cuando ustedes despiertan, después de una noche de ruido incluso, si creen que han dormido bien, se sienten molidos, irritables, con la mente nublada y con el cuerpo pesado. Y no es solamente una sensación subjetiva. Su equipo de mantenimiento molecular ha sido hackeado por el ambiente. Su maquinaria de reparación ha sido desviada hacia una batalla de supervivencia que no debió haber ocurrido. La ciencia nos está informando que el ruido nos está quitando literalmente un presupuesto energético que nuestro cuerpo necesita para mantenerse en buen estado de salud. Cuando el entorno es ruidoso, la biología está trabajando en modo de emergencia y se desgasta a un ritmo que no debería. Este ritmo de desgaste se acelera simplemente para poder sobrevivir al sonido que nosotros erróneamente hemos aprendido a ignorar. Lo que estamos viendo es que la salud no es solo lo que comemos o cuánto ejercicio hacemos. La salud es también el entorno que permitimos que nos rodee, porque por cada decibelio de más es un impuesto que el cuerpo está pagando su propia reserva de vitalidad, y es hora de que tomemos las riendas de ese presupuesto energético. Y si hasta ahora hemos visto la orquesta biológica de nuestras células y el rol de estos supervisores moleculares, ha llegado el momento de enfrentar lo que yo considero una evidencia criminal, de parte de un estudio que también lideró el Dr. Thomas Münzel en la Universidad de Mainz. Nos trasladamos a la Universidad de Zúrich. Se trata del segundo estudio, donde el equipo de investigadores que el Dr. Münzel lidera hizo uno de los estudios más importantes sobre la salud pública moderna. No es un estudio sobre la molestia acústica. Se trata de un tratado y un estudio sobre el gatillo fatal. Los científicos se hicieron una pregunta que les estaba incomodando, porque se trata de un grupo de cardiólogos que operan pacientes y que tenían personas que estaban viviendo debajo de las rutas de las aerolíneas. ¿Por qué las poblaciones bajo las rutas de vuelo de los grandes aeropuertos presentaban de forma sistemática
una incidencia de eventos cardiovasculares superior a la media? La respuesta no estaba en la contaminación del aire, sino en la neurología del miedo. El estudio demostró que el ruido no es solamente una perturbación del aire, es un código de señales que viaja directamente desde el nervio auditivo hacia el centro de mando de nuestra supervivencia, la amígdala. En el cerebro humano, la amígdala es como un centinela primitivo, un sistema de alarma contra incendios que no distingue entre el rugido de un león en la sabana, el ruido de un bafle, el parlante de unas discotecas o el estruendo de un Airbus despegando. Para el cerebro, el ruido fuerte es una amenaza inminente a la integridad física. Así de simple. Al analizar la población de estudio, los investigadores de esta universidad observaron una respuesta biológica inmediata, el disparo del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, sin que la persona lo decida, sin que lo note, sin que su conciencia procese el sonido. El cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. Es una respuesta de lucha o huida encadenada. Imaginemos la escena. Es la madrugada. El cuerpo intenta entrar en la fase de sueño profundo, el momento crítico, reparador donde se sintetizan proteínas y se repara el material genético, el ADN. De pronto aparece ruido, se acelera el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial para oxigenar los músculos de unas piernas que supuestamente deben prepararse para correr, y el metabolismo se desplaza de la reparación celular a la supervivencia extrema. Y es precisamente aquí donde ocurre el problema y la tragedia, y es que nadie corre, porque nos quedamos en la cama, atrapados en la inmovilidad del sueño, mientras el sistema cardiovascular sufre esa sobrecarga de presión. El estudio documentó lo que llamamos despertares autonómicos, es decir, usted puede seguir dormido, pero su sistema nervioso ya ha emitido una señal de alarma roja. Esto ocurre 10, 20, 30 veces por noche o no cesa si vivimos al lado de un bar. Cada evento es un microtrauma que erosiona las paredes de nuestras arterias. ¿Qué sucede a nivel microscópico tras meses o años de este bombardeo de ruido? El estudio de Zurich lo dejó meridianamente claro. La disfunción del endotelio. El endotelio es la capa interna de nuestras arterias, un tejido delicado que regula la tensión y la salud vascular. El ruido crónico, al pulsar una vasoconstricción constante, termina oxidando, deteriorando este tejido. Metafóricamente es literalmente como si estuviéramos raspando con una lija las tuberías de nuestro sistema circulatorio, porque la respuesta inflamatoria se vuelve sistémica, crónica y permanente. Cuando la inflamación es crónica, el cuerpo deja de priorizar la longevidad y entra en modo de defensa. Las sirtuinas, esas enzimas protectoras de las que hemos hablado, se ven obligadas a abandonar su trabajo de limpieza genética para atender esos incendios inflamatorios causados por el estrés. El estudio de Zurich puso sobre la mesa una verdad incómoda para los empresarios del ruido. El ruido nocturno nos envejece biológicamente a pasos agigantados, porque impide que el cuerpo realice su mantenimiento preventivo. Cada vez que un avión o una discoteca o la fiesta del vecino sobrepasa el umbral de decibelios permitido, el reloj biológico da un salto hacia adelante, hacia la enfermedad cardiovascular y hacia la muerte. Los datos del estudio son muy impactantes. Observaron que los niveles de presión arterial nocturna, que deberían descender siguiendo el ritmo circadiano, lo que llamamos el tipping down, se mantenían anormalmente altos en los sujetos expuestos a ruido durante la noche. Esta elevación nocturna es el factor de riesgo número 1 para los accidentes cerebrovasculares y los infartos de miocardio que ocurren en las mañanas. Estamos hablando de una patología silenciosa, una enfermedad que se construye en el dormitorio, mientras la víctima cree que está descansando, porque se trata del efecto de un asesino silencioso que no necesita armas, solo necesita decibelios. El estudio de Zurich es, en definitiva, el acta de acusación contra nuestra arquitectura urbana. Nos ha revelado que la resiliencia humana tiene límites que no podemos sobrepasar. Por mucho que creamos que nos hemos acostumbrado al ruido, nuestras arterias no se acostumbran. Ellas siguen detectando el peligro, siguen disparando la adrenalina y siguen sufriendo un desgaste oxidativo. La biología tiene una memoria que es de metal, y el daño acumulado durante años al lado de una cantina es una factura que tarde o temprano el corazón termina pagando con intereses.
Lo que Zurich nos ha demostrado es que el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de salud. Al ignorar este hecho, no solo estamos tolerando el ruido, estamos literalmente sacrificando la integridad de nuestro propio sistema cardiovascular en el altar de nuestra diosa modernidad. Es hora de mirar este gatillo fatal no como una fatalidad, sino como un riesgo que podemos y debemos aprender a gestionar con nuestras autoridades. Hemos viajado desde la biología de nuestras células hasta las vías del estrés cardiovascular en Zurich. Ahora la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos con esta información? Aquí es donde entra en juego la cronoterapia. No se trata solo de dormir más horas, sino de entender la arquitectura del tiempo biológico. Nuestro cuerpo es un cronómetro perfecto que exige respeto. La cronoterapia nos enseña que el silencio no es vacío. El silencio es una medicina activa. Es el estado en el que nuestras sirtuinas finalmente pueden recuperar sus niveles de nicotinamida, adenina, dinucleótido, y en el que nuestra AMP quinasa puede recalibrarse sin interferencias. Para implementar la cronoterapia tenemos que entender y empezar por la higiene del entorno. Si no se puede cambiar de casa, nos tocaría convertir el dormitorio en un búnker. Hablamos de cortinas acústicas de ruido blanco, que irónicamente al ser constante y suave enmascaran los picos de sonido que activan la amígdala y prácticamente insonorizar las habitaciones, y sobre todo un compromiso innegociable con el respeto a los ciclos de sueño. Debemos tratar nuestro horario de descanso como si fuera una reunión de trabajo vital, porque a nivel molecular eso es exactamente lo que es. Pero más allá de la técnica, necesitamos un cambio de paradigma social. Y tenemos que dejar de ver el silencio como un lujo de pocos y empezar a entenderlo como un derecho de salud pública. Estamos viviendo una crisis de desincronización global. El ruido nos mantiene atados a un presente perpetuo de estrés, impidiéndonos entrar en las fases de reparación profunda. Y la conclusión es innegable. La modernidad nos ha dado herramientas para conquistar el mundo, pero nos ha quitado la herramienta básica para sobrevivir en él, la capacidad de desconectar. Si el ruido es el saboteador de nuestras mitocondrias y el gatillo de nuestras crisis vasculares, entonces el silencio es nuestra mayor tecnología de regeneración. Al buscar el silencio, no estamos siendo pasivos, estamos siendo proactivos, estamos protegiendo el presupuesto de nuestra vida, estamos dando a nuestras sirtuinas el tiempo que necesitan para corregir los errores de copia en nuestro ADN. Estamos, en última instancia, diciéndole a nuestra amígdala que todo está bien y que puede bajar la guardia. Hoy, al terminar este programa, queremos que no solamente busquen apagar el televisor o cerrar la ventana, sino que busquen el silencio con intención y propósito. El ruido que soportamos es una forma de violencia invisible, y la única resistencia posible es la soberanía sobre nuestro propio entorno. La verdadera revolución de la longevidad no vendrá de una pastilla ni de un dispositivo médico de última generación. Vendrá de la humildad de reconocer que nuestra biología no ha cambiado en miles de años, mientras que nuestro entorno ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Y para concluir, recuerden esto, cada minuto de silencio real que regalan a su sistema es una inversión de capital biológico, es un momento en el que el reloj biológico se resetea, en el que las mitocondrias respiran aliviadas y en el que su corazón finalmente late a su ritmo natural, sin ese martilleo de amenazas falsas e imaginarias. La salud no es ausencia de enfermedad, es la presencia de armonía, y la armonía, estimada audiencia, solo puede existir cuando el ruido cesa. Gracias a todos por su compañía y nos vemos en el próximo episodio. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.